vivo ya tenemos acá con nosotros a la profesora Alejandra Germán, que todas las semanas tiene su columna, porque hay efemérides, me dice la profe, yo voy, no hay ningún problema. Estamos con clases con la profesora. Ale, ¿cómo vamos? Bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandra? Muy bien. Pero Lo que muy pasa bien. es que esto de la historia son procesos. Es así. Y bueno, a veces nosotros tratamos de señalar un hecho, pero ese hecho no nos dice nada si no lo contextualizamos en situaciones que a veces debemos remontarnos hasta siglos atrás para poder entenderlo y comprenderlo en toda su complejidad. Exacto, porque hablamos que nuestra patria cumple años, este lunes, 216 años, pero hay un entorno, hay un contexto, hay antecedentes, un antes, un durante, un después. Tenemos el flyer para compartir, Darío, presentando la columna de la profe. Está en nuestro guión, Darío, alumno que brilla, un talento, tiene todo talento, clarísimo. El gran talento. Hemos encontrado un talento acá en la radio. Ahí está, hechos que marcaron el mundo. Ustedes, quienes nos siguen a través del canal de YouTube, pueden ver este flyer tan lindo que la profe lo realizó para compartirlo acá en la radio. Columnista, magíster, profesora Alejandra Germán. Y por supuesto monumentos históricos, no solo de la provincia de San Juan, que vemos ahí la legislatura, Exacto, sino también la Casa Rosada, el obelisco. ¿Qué otras imágenes tenemos? Allá está el estadio del Bicentenario acá de San Juan. ¿Y eso es Puerto Madero, el otro? No. Ahí es la parte del estadio. La parte del Bicentenario adelante. Sí. El lago artificial que tenemos ahí. Exactamente. Profe, se viene el 25 de mayo. Vamos, y la profe, como siempre, ha traído fotos para compartir a través de su narrativa. La profe va a estar contándonos y en imágenes, por eso les decimos, por favor, aprovechen la tecnología y síganos a través del canal de YouTube para que aprovechemos la clase al máximo. Hay colegas que me dicen, nosotros los escuchamos cuando venimos de los distintos departamentos, pero por la radio del auto, otra vez por los auriculares. Pero bueno, quienes nos pueden seguir a través del canal de YouTube, tenemos imágenes para compartir. Profe, vamos, la escuchamos. Vamos a tratar de ir bien con los tiempos. Comenzamos directamente con las imágenes. Bueno. Nosotros, todo esto de la Revolución de Mayo tiene que ver, ni más ni menos, el comienzo, podríamos decir, la llegada de los mismos españoles a América. Fueron quienes llegaron, según ellos descubrieron, algo que no es tan así, porque los mayas, los aztecas, los incas, los huarpes no descubrieron nada, o sea, fue un encuentro. Pero todos los inconvenientes por luego de haber convertido todo este territorio en colonias, no solamente por parte de España, sino por otros países y estados europeos, es lo que va a ser la semilla para que después haya precisamente revoluciones para buscar las independencias. A medida que nos vamos acercando a 1810, nosotros vamos a tener distintos momentos de convulsión. Por ejemplo, ya nosotros hablamos 30 años antes de la Revolución de Mayo, nosotros tenemos una serie de revoluciones en lo que vendría a ser el territorio de los virreinatos. En ese entonces ya había 4 virreinatos españoles en lo que es la América hispana. El que nos involucra a nosotros es el Río de la Plata y sobre todo muy cercano, en el cual nosotros habíamos pertenecido hasta 1776, que era el Virreinato del Perú. 1780 nosotros ya tenemos la rebelión de Tupac Amaru, que es una rebelión que termina, lógicamente, con mucha traición. Tupac Amaru, junto a su esposa, Micaela Bastidas, que luchaban. En imágenes lo tenemos en estos momentos. Ahí tenemos a Tupac Katari, que un año después de Tupac Amaru también hace los mismos reclamos junto a su esposa, que era Bartolina Sisa, donde los reclamos que ellos hacían, sobre todo ellos pertenecían a pueblos originarios, estamos ubicados en lo que actualmente es Perú, y muchos de estos argumentos tienen que ver con argumentos que vienen inclusive de la independencia de Estados Unidos, donde ellos decían, bueno, nosotros somos contribuyentes, como contribuyentes también nosotros hacemos reclamos. No van a prosperar estas revoluciones y nosotros tenemos que posteriormente estas cuestiones que tienen que ver con las ideas del momento, unos años más tarde ya se produce la Revolución Francesa, 1789. Bien. Sí. Donde
Se habla, bueno, acá tenemos en imágenes lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. No podemos hablar de Argentina, no podemos hablar de Perú, no podemos hablar de Bolivia. Era todo. Era todo. Antes de la emancipación, ¿estamos en el 1700? Estamos, o sea, ese mapita es lo que vendría a ser 1810 también. Ah, ya también. Porque nosotros todavía estamos bajo lo que vendría a ser el Virreinato del Río de la Plata. Claro. Que es donde se va a producir esta revolución. Bien. ¿Qué ideas son las que se van contagiando? Yo recién mencionaba las invasiones, la independencia de las colonias inglesas en América, pero nosotros también tenemos otras ideas que se van contagiando, que son las ideas de la Revolución Francesa, ocurrida 9 años después de lo que fue la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. En donde se hablaba de la igualdad. Nosotros estamos hablando de un territorio cuando está este Virreinato del Río de la Plata, donde el 90% vivía en unas condiciones realmente muy malas, y salvo el 10% que pertenecía a lo que vendría a ser la burguesía, estaban en una situación un poco mejor. Esta imagen que estamos viendo es lo que yo les mencionaba, la independencia de las colonias inglesas en América, donde surge esta idea de luchar por esta independencia porque ellos son contribuyentes de la corona inglesa y por lo tanto le van a hacer reclamos a esa corona para que no haya abuso sobre ellos. Si seguimos con la siguiente imagen, esta pertenece a la Revolución Francesa, donde hay una idea de, bueno, libertad, igualdad y fraternidad, en donde nos pone a todos en una misma situación, y estas son las ideas que van a ir abonando la mentalidad de los criollos, que van a ir tomando también todas estas nuevas ideas. Acá tenemos, llamativamente, acá vemos, este es el territorio de Haití. En América se produce la primera república negra, no está en África, está en América, y es la República de Haití, 1804. ¿Por qué la traigo? Porque son ellos los que precisamente dicen, bueno, si somos todos iguales, vamos con la igualdad, se arma esta primera república negra, que son ideales que también se toman de la libertad, igualdad y fraternidad para 1810 en las colonias españolas en América. ¿Y qué otro elemento tenemos como muy importante? Son todos elementos que van a llevar a consolidar los antecedentes. Nosotros tenemos las famosas invasiones inglesas que se dan en el Río de la Plata, 1806, 1807. Invasiones inglesas porque Inglaterra en esos momentos, ya vamos a ver, de golpe Inglaterra es enemiga acérrima nuestra y de golpe es amiga acérrima nuestra. ¿Por qué? Porque en estos momentos, 1806, 1807, la corona española estaba a favor de Francia en contra de Inglaterra. Por eso Inglaterra, lo vimos también con Malvinas, ellos invaden nuestros territorios, invaden, bueno, lo que es Buenos Aires, tratando de quedarse como una colonia inglesa. ¿Y qué va a tener de importante? Nosotros tenemos en esos momentos el virrey Sobremontes, que, bueno, no tiene forma de hacer una defensa de la ciudad, es el que precisamente sale con todos los caudales hacia el interior, hacia lo que vendría a ser el interior de la provincia de Buenos Aires cuando llegan los ingleses, y queda librada a su suerte, con lo cual obliga en cierta manera a que se formen milicias. Formar milicias significa que vamos a tener fuerzas que tienen armas para la defensa de la ciudad. Bien. Y esa defensa de la ciudad no la hace la burguesía, no la hace España, no la hace la burguesía sola. La hace con una serie, con todos los grupos sociales que se ven amenazados por Inglaterra. Entonces, acá también van a participar esclavos, aborígenes, grupos que están viviendo una muy mala situación con respecto a lo que es el dominio español, que se basa básicamente en lo que es este mercantilismo y mucha obsesión por obtener recursos sin dejar absolutamente nada. ¿Qué va a pasar y cuál es otro de los momentos importantes con esto? Que en estas invasiones inglesas, acá también estamos viendo la defensa de la ciudad, como decimos, la hace estas milicias, y estas milicias son milicias en donde los jefes de las milicias son elegidos por los mismos milicianos.
con lo cual estamos hablando de que hay, en cierta manera, un compromiso entre estos milicianos que a veces pertenecen a grupos, como decía, muy relegados, sí, y estos dirigentes de las milicias que pertenecen a grupos ya de un nivel superior, como tiene que ver con la burguesía. ¿Quién se destaca en todo este momento? Liniers. Liniers es un francés que está en Buenos Aires, muy fiel a la corona española. Ahora lo vamos a ver en la nueva imagen. Sí. Donde ahí está Liniers. Este es Liniers. Yo decía, bueno, esto va a cambiar. ¿Por qué cambia tanto? ¿Y por qué los franceses, los ingleses pasan a ser amigos y los franceses, aliados de la corona española, pasan a ser enemigos? Porque está Napoleón Bonaparte. Al estar Napoleón Bonaparte, Napoleón inicia toda la invasión sobre toda Europa, incluida, lógicamente, España, lo cual provoca la ocupación de España en 1808. Este que vemos en imagen es el nuevo virrey que viene. Liniers se había destacado en estas invasiones y había sido, en cierta manera, colocado como un virrey interino hasta tanto España enviara un nuevo virrey. Bien. Pero si España hubiese sido un poco más, hubiese tenido otra política, hubiese oído lo que estaban buscando acá, que era la continuidad de Liniers. Como tenía apellido francés, los españoles entienden que es un enemigo más, entonces por eso colocan a Cisneros. Cisneros nunca cayó bien aquí, ni con los criollos, ni con absolutamente nadie. Ya estamos hablando de 1809, bien, en donde inclusive se producen nuevos hechos dentro del virreinato. Estamos hablando al territorio al cual nosotros pertenecíamos, con nuevas revoluciones en dos ciudades que hoy diríamos de Bolivia, Chuquisaca y La Paz, donde Cisneros manda una represión brutal. Y eso también cae muy mal. Esas revoluciones se producen el 25 de mayo de 1809. Y caen muy mal dentro de Buenos Aires. Chuquisaca era una de las ciudades que tenía universidad. Nosotros teníamos a Castelli, Paso, al mismo Moreno, que habían estudiado leyes en Chuquisaca. Entonces, lógicamente, estas noticias van a caer pésimamente mal, claro, con respecto a lo que estaban buscando los criollos. Sí. ¿Cuál es el momento peor para toda esta situación? Llevamos 1806, 1808, 1809, donde España está ocupada por las tropas francesas, donde hay alguien que se destaca maravillosamente bien en la defensa de España, que es ni más ni menos que don José de San Martín, que después va a pedir la baja para luchar a favor de los criollos, porque él era criollo, él era americano. Entonces, ¿por qué esto se produce en 1810? Ya vemos que hay mucho malestar con todo esto que nosotros venimos diciendo, es todos los elementos que llevaban a este malestar. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Sí. El rey de España, lógicamente, bueno, gobierna en España el hermano de Napoleón Bonaparte, es tomado prisionero, pero el 18 de mayo de 1810 llega al Río de la Plata un navío inglés que traía las noticias que la Junta Central de Sevilla, que era la que había dejado a cargo del gobierno el rey español, se había disuelto. Con esta disolución, lo que decían era, bueno, está bien, se disolvió esta junta, ¿qué hacemos? Y bueno, formamos una nueva junta, porque nosotros no dependemos del pueblo español, sino del rey de España. Claro. Por lo tanto, tendremos nuevas juntas con criollos de acá. ¿Por qué? Que supuestamente iban a ser fieles a Fernando VII, se creía que ya había sido tomado prisionero, en cualquier momento dejaba de existir Fernando VII, cosa que no ocurrió porque a los años vuelve. Pero eso es lo que lleva a que se obligue a Cisneros. Fue una semana muy convulsionada, mucha habilidad de tanto los civiles como también los militares, porque en ese cuerpo de milicia formado después de las invasiones inglesas estaba a cargo de nada más y nada menos que Cornelio Saavedra, sí, quien va a pasar a ser el presidente de la primera junta de gobierno.
Y quienes se destacan en esta primera junta, todos, absolutamente todos son personas muy relevantes. El mismo Belgrano, que está como secretario, Moreno, que viene, Belgrano venía del consulado, es uno de los que más apuesta a esta nueva forma de gobierno. Él es increíble cuánto, qué tan bien preparado estaba Belgrano, que había estudiado en Salamanca y Valladolid, en plena España. Bien. Acá tenemos una imagen, sí, porque acá tiene que ver con el Cabildo del 22 de mayo. La invitación al Cabildo, las invitaciones no fueron algo menor, porque quien estaba a cargo de la imprenta de los Niños Expósitos era Agustín Donado, quien también estaba apostado a la causa patriótica. Entonces va a imprimir muchísimas invitaciones donde no van a ser solamente los vecinos propietarios, sino que se va a asegurar de que haya un gran número de patriotas dentro de este Cabildo del 22 de mayo, donde hubo un grupo de españoles donde trató de hacer una defensa, pero posteriormente se destacan todos estos patriotas como Castelli, como Belgrano. Castelli es primo de Belgrano. Da un discurso maravilloso en donde dice, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que formar una junta propia en este territorio, más allá de que seamos fieles a la corona? Que sabemos, esta es lo que se llama la máscara de Fernando VII, todos creían que Fernando no iba a pegar la vuelta. Ajá. Nosotros no somos el único país, la única colonia española que tiene sus revoluciones en ese año de 1810. Está Caracas en abril del 10, el 19 de abril. Está después, nosotros venimos en segundo lugar. En mayo, claro. En mayo, en julio está Bogotá, en agosto está Quito, en septiembre está Santiago de Chile. Y también en septiembre está el famoso Grito de Dolores a cargo de Hidalgo en México. Es decir, que ya este ambiente era un ambiente que se venía sosteniendo como algo para ir en contra de del dominio español. Ahí está, perfecto. ¿Qué pasa con esa primera junta? Ahí tenemos imágenes de los miembros de la primera junta. Exactamente. Sí. Un pequeño dato de color, si se quiere, sí, que tiene que ver con una de las medidas tomadas por esta primera junta. Estamos hablando que esto todo se gesta en el Cabildo de Buenos Aires, que vendría a ser la Municipalidad de Buenos Aires. Claro. Había que legitimar esto. Y para legitimarlo, envían en realidad fueron 3 ejércitos invitando a todas las las ciudades cabeceras, no solamente las intendencias, para que envíen un diputado a Buenos Aires, a integrar esta junta de gobierno que va a dejar de ser esta primera junta para pasar a ser la junta grande. ¿Qué pasa en San Juan particularmente? ¿Qué pasa? Y el destacado acá para participar es Fernández de Maradona. ¿Quién es Fernández de Maradona? Bueno, tenemos acá gente, la verdad que en San Juan hay gente, excelentes investigadores. El caso, por ejemplo, de el profesor Arancibia, quien estudió todos los que fueron con San Martín en su ejército, y alguien que se dedica mucho a la genealogía, el profesor Guillermo Collado, sí, donde trata de investigar a ver si tiene algo que ver con Diego Armando Maradona. Y si hay un Luis Maradona, tatarabuelo de Diego Armando Maradona, sí, que estaría vinculado a esta familia, que sería un esclavo. Cuando los esclavos cumplían con alguna tarea por la patria, en este caso el ejército de San Martín, para ir a salvar a la patria, sí, obtenían la libertad. Bien. Y como lamentablemente los esclavos normalmente no tenían nombre, sino que eran nombrados a través del apellido de los dueños. El dueño era Fernández de Maradona. Entonces toman estos nombres y bueno, el origen de don Diego Armando de Maradona, de la familia, sí, sí, estaba acá en San Juan. Posteriormente pasan a Corrientes, donde hay un médico muy destacado, Juan Evangelista, que también viene de esta familia descendiente de
precisamente Luis Maradona. Datos que desconocíamos, ¿eh? Ahí, bueno, deberían buscar y googlear, muy bien explicado por el profesor Guillermo Collado, cómo llega a todas estas conclusiones. Bien. Y bueno, todo lo que él transitó para llegar a estas conclusiones. Profesora, nos ha tocado el timbre de don Ismael. Me encantó la clase de hoy. Porque hemos llegado a San Juan, inclusive a los orígenes. Bueno, el profesor Guillermo, que ha sido profesor mío en la Facultad de Comunicación, lo tuve en primer año, me acuerdo, una eminencia, él ha investigado sobre este tema. Pero quien representó como diputado de San Juan, allá en la primera junta o en la junta grande, fue entonces... Fernández de Maradona. Ahí está. Que, bueno, una persona que venían del norte español, se afincan acá en San Juan finales del siglo XVIII, una persona con mucha, de un nivel económico bastante importante. Bien. Y bueno, después pasa a ser gobernador de San Juan también. Pero oportunamente en 1810 no se representó allá en Buenos Aires. Claro, hay que entender que nosotros pertenecíamos a Córdoba. Bien. La Junta con toda pericia dice no, que vengan diputados de todas las ciudades, no únicamente de Córdoba, del Tucumán, que era como la intendencia a la cual pertenecíamos. Bien. Entonces ahí hay que nombrar un diputado de Mendoza, uno de San Luis, uno de Córdoba, exacto, uno de San Juan, y en ese caso se elige con la contrariedad, bueno, nos vamos a ir por las ramas, pero no por las ramas, sino vamos a ocupar mucho tiempo. Brevemente, el foco contrarrevolucionario, el primer foco contrarrevolucionario en contra de la Revolución de Mayo, sí, está en Córdoba. Lo dirige Liniers, que venía para instalarse en San Juan, nunca llega a San Juan, porque con los ejércitos que mandan, sabían los de que habían hecho la revolución, la primera junta, que no todos iban a aceptar esto que se estaba diciendo. Por supuesto. Entonces envían estas invitaciones con un ejército. Cuando las comunicaciones llegan a San Juan, y bueno, San Juan duda, porque desde Buenos Aires se pedía un diputado y desde la capital cordobesa se decía no tienen que mandar a nadie. Cuando eso se resuelve, son fusilados Liniers y quienes habían estado en contra, San Juan rapidito también nombra a su diputado. Ahí está. Profesora, me encantó. En los antecedentes, el antes, el durante y el después, lo ocurrido. Inclusive la profe ha traído datos quienes nos representaron desde San Juan allá en Buenos Aires, en el marco de celebrar el próximo lunes un aniversario más de la Revolución de Mayo. Hablamos de 126 años, nada más ni nada menos, que ya en el próximo bloque vamos a hablar cómo se prepara la provincia para ese día. Vamos al recreo, con nosotros la profesora Alejandra Germán, como siempre, brillando en su columna.